Hola, a continuación explicaremos nuestro modelo de negocio Soy Quinoa, sabor que nutre. Mi nombre es Andrés Robles. Siguiente. Ahora le explicaremos el capítulo nuevo 9 relacionado al análisis preliminar del proyecto. Siguiente. Bueno, le voy a tratar un poco a hablar sobre el activo fijo despreciable. Primero tenemos los activos fijos despreciables, que son aquellos equipos que superan el valor de un cuarto de UIT, equivalente a 1.287 soles. En el área de operaciones se tiene el pasteurizador, marmitas bucables, mezcladora, más vibratorio, máquina de llenadero, tubería salami, máquina de etiquetado, purificador de agua, osmosis, medidor de intensidad de líquido, mesas de trabajo de acero inoxidable, mesas para empaquetado y balance de acero. Para el administrativo se tienen los equipos de aire acondicionado, las lactos HP, impresoras multifuncionales y archiveros de melamine. Finalmente se tienen los equipos en venta que se están considerando en equipos de aire acondicionado, lactos y archiveros de melamina. Todos los equipos que se separan al valor de tanto el valor sin IGB como el cálculo del IGB para analizarlos posteriormente. El valor total de los activos fijos asciende a un total de 225.999 soles, con un total incluyendo el IGB de 2.000, no, 200.666.668 soles. Ahora, para los activos intangibles, se tienen los gastos de constitución de la empresa con un valor de 1.425 soles, incluyendo el IGB, los registros de marca y patentes con un valor total de 5.878 soles, las licencias y certificaciones necesarias por un valor de 8.460 soles. Finalmente, las licencias de software para las lactas a un valor de 1.570 soles. Todo nos da un valor de 17.331 soles. Para los gastos preoperativos, se están considerando los activos fijos no depreciables, que son aquellos que no superan el cuarto de WITED. Estos activos ascienden a un importe total de 26.749 soles, que incluye el IGB. Para los utensilios y útiles del escritorio se considera al todo el economato adquirido, que asciende a un total de 1.519 soles, incluyendo el IGB. Para los gastos igual, ¿no? Sobre los gastos preoperativos se tienen los gastos de acondicionamiento del local, que asciende a un valor de 750.884 soles con IGB. Los gastos y plan de lanzamiento de marketing con un valor de 116.203 soles. Asimismo, se consideran las remuneraciones de planilla pagadas en diciembre, antes del inicio de las operaciones. También contaremos con un servicio de diciembre, incluyendo la luz, agua e internet. Otro punto importante es que se está adelantando la compra de materia prima en el año cero por un consumo trimestral y se está incluyendo un stock para 15 días de consumo, incluyendo, también se adquiere alquiler adelantado que se paga desde el año cero, incluyendo la garantía. Todo nos da un valor de 1.260.424 soles, incluyendo el IGB. Para la inversión de inventarios iniciales, ¿no? Como se explicó, se está considerando el inventario para la producción del primer trimestre del año cero. Se incluye un stock para 15 días adicionales. Todo esto se nos da un valor de 764.642 soles sin IGB y un total de 902.278 soles con IGB. Para la inversión de capital de trabajo se está considerando el método de máximo déficit acumulado. Para ello consideramos la evaluación de estacionalidad de las ventas del primer año. Como se sabe en las encuestas, nuestro modelo de negocio tiene un consumo constante a lo largo de todo el año. Como se está considerando los ingresos en efectivo, se verán cada 60 días según el canal supermercado, por lo que las ventas mensuales se empezarán a percibir desde el mes 2. Sobre los egresos se consideran las compras trimestrales durante el año. Sobre el egreso, en gastos personales se tiene la mano de obra directa, indirecta, personal administrativo, de ventas, de demás los beneficios de ley, que son asignaciones familiares, seguro contra todo riesgo, gratificaciones, ex salud, CTS y seguro de vida de ley. Por parte de los servicios se tiene el agua y el alcantarillado, servicios eléctricos, internet, seguro contra incendios, alquiler desde el primer año y servicios tercerizados. Sobre la promoción recurrente se tienen los gastos de promoción y publicidad, que da un valor de 4.551 soles de forma constante por los 12 meses del año. También se considerarán los gastos de responsabilidad social, ¿no? Y además se considerará el pago de la cuenta de impuesto a la renta, el 1% adelantado sobre las ventas. Sobre el pago del IGB, al Estado se considerará de acuerdo al IGB, ya que se tiene un crédito fiscal por las compras realizadas en el año cero. También se considerará el pago de la cuota del préstamo de los activos fijos. Con eso se restan los egresos menos los egresos del mes para obtener el saldo que se tiene durante el año. Al acumular dichos saldos,
se observa que el máximo déficit es de 250.518 soles, que se da en el segundo mes de operación, considerando la caja mínima requerida de 125.259 soles, que se tiene una inversión de capital de trabajo de 375.777 soles, ¿no? Ahora vamos a la liquidación del IGB, ¿no? Se tiene como IGB de compra 218.556 soles en el año cero. Esto sirve como crédito fiscal para los meses siguientes. Con el IGB neto se obtiene de la resta del IGB de ventas menos el IGB de compra. Cuando el crédito fiscal es positivo, se paga el IGB en dicho mes. Siguiente, por favor. Bueno, para la liquidación del IGB se calcula el IGB de ventas, ¿no? Menos el IGB de compras, considerando para los 5 años de horizonte de evaluación. En este caso se obtiene el pago del IGB que se realizará, comenzando en un pago del IGB de 206.233 soles y termina en el año 5 con 583.359 soles. Vamos, siguiente, por favor. Con la estructura de inversión, ¿no? Se tiene el activo fijo de 260.678 soles, que representa el 14% sobre los activos intangibles, considerando un gasto de 17.331 soles, que es el 1%. El capital de trabajo se acumula con el máximo déficit acumulado de 375.777 soles, que da a un 20%, ¿no? Y los gastos preoperativos con 1.266.424 soles, que representa a los 66%, ¿no? Como esto se tiene una deuda, sería solo el activo fijo, por lo que el capital propio será de 1.653.533 soles, financiado por 5 accionistas del grupo, con un total de 330.707 soles para cada uno. Bueno, vamos a la estructura de inversiones, ¿no? Para el financiamiento del activo fijo se cotiza el préstamo como variable de identidad financiera y se opta por el menor de la TCA, que es una tasa de costo efectiva anual de 24.55%, ofreciendo por mi banco, calculando la cuota mensual a un plazo de 60 meses por 5 años. Es igual a 7.389 soles. Respecto a los ingresos de venta, se tiene un total de 3 líneas de producción considerando los ingresos de 4.936.136 soles en el año 1 son IGB y de 7.740.261 para el año 5. Con el IGB este monto oscila entre 5.824.000 soles, ¿no? De 61.40.000 soles, perdón, en el año 1 y terminando en 6.773.508 soles en el año 5. Bueno, para la recuperación de capital de trabajo, se calcula la proporción de cuánto representa el capital de trabajo respecto a las ventas. Para el año 1 se tiene un capital de trabajo necesario de 375.777 soles, que representa el 7.613% de 4.936.136 soles. Este porcentaje se lleva por un año, del segundo año, perdón, en 5 multiplicando las ventas. El capital necesario de cada año sirve para ver cuánta inversión de capital se debe provisionar en el periodo anterior, lo cual se ve en la línea de inversión de capital de trabajo. Bueno, finalmente, ¿no? Todo esto se recupera en el año 5, con un valor total de 436.993 soles, ¿no? Ahora vamos, siguiente, por favor, al valor de desechos, el valor de desechos de activo fijo. Se tiene que depreciar todos los activos despreciables en un horizonte de 3 años, por lo que el valor del libro quedará en cero. El valor de mercado por los equipos de operaciones oscila desde el 40% hasta el 70%, debido a los productos de operación tienen una vida útil mayor. Por otro lado, los equipos electrónicos como la Lacto, Archivero, tienen un valor de mercado menor de 30 a 40%, dado por su vida útil es menor. En el valor de desechos se calcula la suma, el valor del libro eso equivale al valor de mercado menos el valor del libro multiplicado por 1 menos el impuesto a la renta, ¿no? Finalmente, el valor de desecho total nos da un valor de 101.968 soles, sumando el IGB se tiene el valor de 128.002 soles. Ya, ahora se aplicarán los costos y gastos anuales. Se empezará con el presupuesto de materia prima e insumos. Estos montos consideran las 3 presentaciones de productos, como sabor original, chocolate y con leche lactosada.
En este punto se tiene la harina de quinoa y soya que representan la mayor valor dentro del presupuesto. También tiene el cacao en polvo para la presentación de chocolate, stevia para las tres presentaciones, emulsificantes como la lecitina de girasol, antioxidantes, aditivos, estabilizantes, glucosa para que pueda estabilizar el amargor de la stevia. Después se tiene la leche lactosada en polvo para la presentación sin lactosa y finalmente el costo de Tetra Pak y la tapa roja. Todos estos presupuestos se manejan con IGB. Siguiente diapositiva, por favor. Para el presupuesto de mano de obra directa, se tienen a los operarios que participan en el proceso productivo. En este caso, se consideran 15 operarios en el año 1 y se cerrará en 19 para el año 5. Al sueldo bruto se le debe considerar todos los beneficios conforme a ley, como la asignación familiar, que es de 102.50 soles mensual. Adicional se considera el seguro contra todo riesgo, que corresponde al 1% del sueldo bruto, la gratificación, que corresponde a un sueldo adicional al año, pagado en julio y en diciembre, salud con un 9% del sueldo bruto, CTS, que corresponde medio sueldo al año, y finalmente el seguro de vida ley, que se paga 80 soles cada mes por trabajador. Con esto nos da un gasto total que va desde el año 1 de 363.600 hasta el año 5 con 460.560. Siguiente, por favor. Para el presupuesto de costos indirectos se consideran varios conceptos. Primero se tiene la mano de obra indirecta. En esta parte se considera el jefe de producción, asistente del control de calidad, asistente de mantenimiento que participan de forma indirecta en el proceso productivo. Esto se da un subtotal de 84.000 los 5 años de operación. De igual forma que el anterior, se consideran los beneficios por ley, tanto como asignación familiar, seguro contra todo riesgo, gratificaciones, CTS, salud, seguro de vida en ley, dando un total de 109.470 soles para los 5 años. Luego se tienen las herramientas, los cuales se consideran los EPP, que son los equipos de protección personal necesarios para la operación, como guantes, botas de seguridad, uniforme. A estos costos se considera de forma separada el IGB, dando un total de 13.806 soles para el año 1 y termina en 16.874 para el año 5. A continuación se tiene la materia prima indirecta, que se considera la caja de embalaje para los paquetes de leche y cinta de embalaje, generando un costo indirecto que va desde los 944 soles en el año 1 hasta 2.832 para el año 5. Siguiente, por favor. Otro costo indirecto son los servicios que incluyen el agua, servicio eléctrico, internet, sumando un costo total de 186.782 para el año 1 y 197.438 para el año 5. Luego tenemos el alquiler del local, el cual tiene un costo de 57.000 soles para el año 1 y termina en 64.154 para el año 5. Este costo indirecto se está prorrateando considerando como driver la cantidad de metros cuadrados en el área de producción de 190 metros cuadrados para el área total de 320 metros cuadrados. El mantenimiento y reposiciones, que considera tanto los mantenimientos preventivos y reposiciones, por un costo de 10.600 soles en el año 1 hasta 12.508 para el año 5. Los servicios tercerizados incluyen el servicio de transporte, seguridad, limpieza, con un costo, incluyendo IGB, de 88.800 para el año 1 hasta 150.509 para el año 5. Con esto, finalmente se tiene un gasto total con IGB de 467.402 soles para el año 1 y termina en 553.784 soles para el año 5. Siguiente diapositiva, por favor. Sobre el presupuesto para los gastos administrativos, también se está considerando los gastos de personal, considerando al gerente general, jefe de administración y finanzas, jefe de recursos humanos, asistente de pagos a proveedores, asistente de compras, asistente de almacén. Todos estos cargos se agrupan dentro de la gestión de administración, dando un subtotal de 240.000 para todos los años. Sumando los beneficios de ley, nos da un total de 307.140 soles para todos los años. Sobre los servicios, tenemos agua, electricidad, internet, sumando un total de 23.930 soles para el año 1 y termina en 25.222 para el año 5. Para el alquiler del local se está considerando el gasto de 24.000 en el año 1 hasta 27.000 para el año 5. En el área administrativa se tiene un espacio de 80 metros cuadrados de un total de 320 metros cuadrados. Siguiente, por favor. Sobre los gastos útiles de oficina, se tiene el total del economato cargado al presupuesto administrativo, generando un total de 6.000 soles para los 5 años. Finalmente, los servicios tercerizados de seguridad se consideran imputar 2 personas de las 3, ya que una estará en el área de recepción y la otra dentro del área administrativa. Para el servicio de limpieza, se está considerando medio tiempo de un recurso para el área administrativa. Adicional se encuentran los servicios del asesor legal y contable. Todos estos nos dan un presupuesto total del área administrativa de 439.700
444.048 soles para el año 1 y 444.051 para el año 5. Siguiente, por favor. Sobre el presupuesto de ventas, se considera el gasto de personal de jefe de ventas y marketing, ejecución de gestión de clientes, con un subtotal de 78.000 soles para los 5 años. Sumando los beneficios de ley, se tiene un gasto de 99.000 para los 5 años. Sobre los servicios, se mantienen el agua, servicios eléctricos, internet, dando un gasto de 23.780 para el año 1 y termina en 99.930 para el año 5. Sobre el alquiler de local, se está considerando el área de venta de 40 metros cuadrados para un total de 320 metros cuadrados. Adicional, se está considerando también los gastos de publicidad y marketing con un gasto de 54.606 para los 5 años. Siguiente, por favor. Los servicios tercerizados se tiene el Community Manager con un gasto de 7.200 para los 5 años. Finalmente, las actividades de responsabilidad social con un gasto anual de 13.220 soles. Todo nos da un total de 210.736 soles desde el año 1 hasta 213.534 para el año 5. Siguiente, por favor. Sobre los gastos de depreciación, se están considerando todos los equipos que superan el cuarto de UIT. En este caso, tenemos equipos tanto de operaciones, administrativos y ventas, considerando la depreciación constante a 3 años. Este método utilizado fue el de línea recta. El total de la depreciación se está considerando 75.333 soles desde el año 1 hasta el año 3. Siguiente, por favor. Sobre la amortización de intangibles, como para los gastos preoperatorios, amortizar todo el monto en el año 1. El total de amortización para intangibles es de 15.546 soles, mientras para gastos preoperatorios es de 1.053.190. En los gastos preoperatorios, lo que incrementa el gasto es la compra de materia prima para el inicio de las operaciones. Siguiente, por favor. Sobre los activos fijos no depreciables, se tiene tanto para producción y administración y ventas, dando un valor total de 36.749 soles, incluyendo IGB. Siguiente, por favor. Para los costos de producción unitario y costo total unitario, se tienen 709.944 unidades para el año 1 hasta 825.599 unidades para el año 5. Esta información viene de la proyección de la demanda, considerando la mano de obra directa, materia prima directa y costos indirectos de los cuadros anteriores, que se tiene un costo total de 3.234.228 para el año 1 y cierre con 2.885.938 soles para el año 5. Con esto nos da un costo unitario promedio de producción que oscila entre 3.5 soles, llegando a un máximo de 4.63 en el año 3. Considerando los gastos administrativos, ventas, depreciación del activo fijo, intangibles, gastos preoperativos, se tiene un costo total de 4.908.000 soles en el año 1 y termina en 3.424.000 soles para el año 5. Finalmente, el costo unitario promedio total nos da un valor que oscila de 4.15 en el año 5, llegando a un máximo de 6.91 en el primer año. Tener en cuenta que las materias primas disminuyen en el año 5, debido a que se adelantó la primera compra trimestral en el año 0, que se ve reflejada en la amortización de los gastos preoperativas del año 1. Siguiente, por favor. Sobre los costos de producción para cada una de las líneas de producto, se analiza para la leche de quinoa y soya con chocolate, dando un costo unitario de producción que oscila entre 3.46 soles en el año 5 hasta un máximo de 6.88 en el año 1. Todos estos gastos administrativos, ventas, están prorrateando considerando la proporción que representa cada producto sobre el total de la producción. Siguiente, por favor. Sobre los costos de producción para la leche de quinoa y soya con leche lactosada, tenemos un costo unitario promedio total que oscila desde 4.16 en el año 5 y llegando a un máximo de 7.21 en el año 1. Siguiente, por favor. Finalmente, para los costos de producción para leche de quinoa y soya con leche original, tenemos un costo unitario promedio total que oscila desde 4.17 en el año 5, llegando con un máximo de 6.93 en el año 1. Siguiente, por favor. Para los costos fijos y variables unitarios, se tiene en este análisis la leche de quinoa y soya con chocolate. Los costos variables oscilan desde 625.781 en el año 1 hasta 499.642 para el año 5. Esto nos da un costo variable unitario de 2.48 en el año 5 hasta un máximo de 3.62 en el año 1.
Luego se le suman los costos fijos, que es la mano de obra directa, costos indirectos fijos, gastos administrativos, gastos de venta, depreciación del activo fijo, amortización de intangibles, gastos preparatorios, dando un costo fijo total que va de 563.826 en el año 1 y termina en 326.890 para el año 5. El costo unitario se tiene un valor mínimo de 1.63 para el año 5 y un máximo de 3.26 para el primer año de operaciones. Siguiente, por favor. El mismo análisis se realiza para leche de quinoa y soya de leche con leche deslactosada, teniendo un costo variable unitario que va de un mínimo de 2.49 en el año 5 y llega a un máximo de 3.69 para el año 1. Considerando los costos fijos totales, se tiene el costo fijo unitario, que está en 1.67 para el año 5 y un máximo de 3.52 para el año 1. Siguiente, por favor. Finalmente, se realiza para leche de quinoa y soya original, teniendo un costo variable unitario que va de un mínimo de 2.48 en el año 5 y llega hasta un máximo de 3.62 para el año 1. Considerando los costos fijos totales, se tiene el costo fijo unitario que está en 1.68 para el año 5 y un máximo de 3.31 para el año 1. Gracias. Ahora, continuando con el capítulo de los estados financieros proyectados, por favor, siguiente lámina. En cuanto al estado de ganancias y pérdidas, se consideran las ventas sin IGB para el horizonte de los 5 años, comenzando en 4.936.000 para el año 1 hasta 5.740.000 para el año 5. Luego se le resta el costo de ventas, considerando la materia prima, considerando mano de obra, costos indirectos, que nos da un total de 3.235.000 soles para el año 1 hasta 2.885.938 soles en el año 5. Luego, la resta de las ventas menos el costo de venta nos da la utilidad bruta, que es de 1.700.908 para el año 1 y van disminuyendo hasta un total de 557.276 en el año 5. Finalmente, la resta de la utilidad bruta menos los gastos operativos nos da el EBIT, el Earning Before Interest and Taxes, es decir, las ganancias antes del interés y los impuestos. En este caso es de 8.575 soles en el año 1 y termina en 2.297.047 soles en el año 5. Al EBIT se le va a restar el impuesto a la renta, entonces considerando que el impuesto a la renta hasta las primeras 15 UIT se considera del 29.5%, la utilidad neta se considera un monto de 7.718 para el año 1 y termina en 1.634.482 para el año 5. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, para el estado de ganancias y pérdidas con gastos financieros y juego fiscal. Entonces, para esto se parte de las mismas ventas que en el cuadro anterior y en este punto también se van a considerar los montos sin IGB. A las ventas se les va a restar el costo de venta donde está incluyendo la depreciación de los activos fijos, dando una utilidad bruta que va desde 1.636.929 soles para el año 1 y hasta 2.854.323 en el año 5. Los gastos operativos son los mismos, dando un EBIT negativo en el año 1 de 55.404 y termina en 2.297.047 para el año 5. Luego de esto se van a considerar los gastos financieros, que son los intereses anuales que cobra el banco por el préstamo realizado. Luego, adicionalmente, se le suma el EBIT, el valor de salvamento de la depreciación de activos fijos, y esto nos da una utilidad antes de impuesto a la renta negativo de menos 111.292 en el año 1 y termina en 2.289.232 para el año 5. A este valor se calcula el impuesto a la renta siempre que la utilidad sea positiva. Es por eso que en el año 1 no se cobra impuesto a la renta. Y como se está considerando gastos financieros, esto disminuye los impuestos, por lo que se estaría generando un escudo fiscal, que es la diferencia de impuesto que se dejó de pagar al considerar los gastos financieros y otros ingresos, que va de 858 soles al año 1 hasta 7.473 soles en el año 4. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, continuando, para el flujo de caja operativo, se van a tener que considerar los ingresos reales de efectivo, por lo que se está sumando los montos con IGB. Por ello, se tiene un ingreso de 5.824.641 en el año 1
y llega hasta 6.773.508 en el año 5. Para los costos operativos se consideran las materias primas, mano de obra, costos indirectos, gastos administrativos, gastos de ventas y todo considerando todos estos con IGB. Luego se añade el pago real de impuesto a la renta anual desde el año 1 al año 5 y finalmente se va a agregar el pago del IGB calculando en el cuadro de pago de IGB neto que va desde 206.233 soles en el año 1 hasta 583.359 soles en el año 5. Luego con esto nos da el flujo de caja operativo que va desde 1.150.355 soles hasta 2.057.176 soles en el año 5. Ahora, para calcular el flujo de capital, se consideran todas las inversiones realizadas en el año 0, tal como la inversión de activo fijo, la inversión de intangibles, gastos preoperativos, inversión de capital de trabajo que se calcula en el año 0 con el método de máximo déficit. Y para los siguientes años se calcula con una proporción fija del capital de trabajo respecto a las ventas del año 1. También se estaría agregando el valor de desecho de 128.002 soles, considerando el IGB, el recupero del capital de trabajo de 436.993 soles. Y finalmente se estaría agregando la garantía de alquiler de 16.000 soles, que esta se pagó en el año 0. Con todo lo explicado nos daría el flujo de capital que empieza en negativo desde 1.920.211 soles en el año 0 y este flujo se recupera al final del periodo con un ingreso de 580.995 soles. Ahora, el flujo económico, resultado de sumar el flujo de caja operativo con el flujo de capital, dando una inversión en el año 0 de 1.920.211 soles y en los 5 años de operación se tienen ingresos que empiezan desde 1.135.000, perdón, sí, 1.135.568 soles y llega hasta 2.638.171 para el año 5. Ahora, para calcular el flujo de servicio de la deuda, se coloca el préstamo obtenido al inicio de este periodo y se agrega el flujo de las cuotas anuales de reembolso del préstamo, en este caso 88.668 soles, en los 5 años de operación. Y adicionalmente se agrega el escudo fiscal, producto de los gastos financieros hallados en el cuadro anterior, y con esto nos da el flujo de servicio de la deuda que empieza en 266.678 como ingreso en el año 0 y luego salidas de efectivo en los 5 años de operación. Así finalmente el flujo de caja financiero calculado a través del flujo económico sumado con el flujo de servicio a la deuda. Gracias. Ahora continuando con el capítulo de los estados financieros proyectados. Por favor, siguiente lámina. En cuanto al estado de ganancias y pérdidas, se consideran las ventas sin IGB para el horizonte de los 5 años, comenzando en 4.936.000 para el año 1 hasta 5.740.000 para el año 5. Luego se le resta el costo de ventas, considerando la materia prima, considerando mano de obra, costos indirectos, que nos da un total de 3.235.000 soles para el año 1 hasta 2 millones. Empezando con el capítulo 11, tenemos lo que es la evaluación económica financiera. Siguiente. Empezaremos calculando las tasas de descuento. Como primer punto tenemos el método CAPM, el cual va a determinar el COC que está relacionado a la tasa de rentabilidad del accionista. Esta fórmula consta de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 5 años, del coeficiente de riesgo del sector versus el mercado y de la rentabilidad esperada del mercado a la bolsa de valores. Finalmente, se obtiene la rentabilidad de mercado a la prima de riesgo país de 10 años. Siguiente. En este cuadro podemos ver los valores utilizados para calcular el COC con la metodología CAPM. Tenemos que la tasa libre de riesgo de 5 años a la fecha del 17 de mayo es de 0.044. Tenemos que el beta desapalancado de nuestro sector, que es food processing, es de 0.5, teniendo que el porcentaje, la proporción de financiamiento es del 13.89% y el capital propio es el 86.11%. Obtenemos el beta apalancado. El beta apalancado se obtiene
del beta desapalancado, que es del 0.5, más la proporción de deuda, que es el 13.89%, por el 1 menos el impuesto a la renta, lo cual nos da un valor del 0.598. También obtenemos una prima riesgo de 10 años del 0.057, lo cual con estos valores nos da una tasa libre de riesgo del 7.8081%. También obtenemos que el riesgo país a la fecha del 15 de mayo es del 0.0154. Para poder nosotros obtener el COC inversionista en Food Processing, se suma la tasa libre de riesgo más el riesgo país, lo cual nos da un valor del 9.3481%, pues que es la rentabilidad que esperaría cualquier inversionista de clase mundial para invertir en un negocio de nuestro sector. Luego tenemos el riesgo de no conocer el negocio, que es un 50%, y también tenemos el riesgo del tamaño de negocio, que es una pyme, que es el 40%, lo cual nos da un ponderado de riesgo know-how más tamaño de negocio del 8.4133%. La suma de estos dos nos da un COC del 17.7614%. Siguiente. Luego detallamos el costo de la deuda que está dada el préstamo a mi banco para poder financiar nuestros activos fijos que vienen a ser pues, los equipos. La tasa de costo efectiva anual es del 24.55%. Y para nosotros poder calcular la tasa de costo efectiva anual neta, se considera multiplicar la tasa de costo efectiva anual por 1 menos el impuesto a la renta, lo cual nos da un valor del 17.3078%. Ok, con este último dato y con el COC obtenido, se calcula el costo promedio ponderado que viene a ser la WACC. Para esto se usa la fórmula de multiplicar el COC por la proporción del capital propio por la tasa de costo efectiva anual neta por la proporción de financiamiento, lo cual nos da que la WACC es del 17.69.84%. Siguiente, por favor. Considerando pues que el dinero tiene un costo en el tiempo, se usará la WACC y el COC para poder analizar los flujos económico y financiero respectivamente. En el flujo económico estamos utilizando lo que es la WACC, que ya se halló, que es del 17.6984%, para traer los flujos desde el año 1 hasta el año 5 a un valor presente. Lo mismo se realizará para el flujo financiero, usando pues la COC, que es del 17.7614%. Con estos datos nos da una van económica de 3.037.837.21 soles, lo que significa que es un modelo positivo, que es rentable, y tenemos una van financiera de 3.066.413.23 soles, lo cual pues confirma que sigue siendo positivo y que es rentable a la vista de un inversionista. Analizando la tasa interna de retorno, la TIR tanto económica y financiera, nos da un valor de 68% y 75% respectivamente. Como estos dos valores son mayores a la WACC y a la COC ya halladas, esto nos indica pues, que la rentabilidad esperada es mucho mayor al costo de oportunidad. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la TIR asume los saldos de flujo de caja que se reinvierten en el mismo proyecto. Entonces, para poder sincerar esto, la TIR modificada que considera el hecho de poder reinvertir en otro proyecto, nosotros tenemos que nos da esa TIR modificada un 42% en la económica y la TIR modificada financiera nos da un 45%. Siendo estos dos datos mayores al costo de oportunidad, nos indica que este es un modelo rentable. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del flujo económico descontado. Para el flujo económico descontado, lo que tenemos que calcular es el valor de los flujos del año 1 al 5, ¿no? Considerados a valor presente usando la WACC. Con este flujo descontado se puede ver en qué punto se recupera la inversión. De hecho, se observa que después del año 1, durante el segundo año, el flujo acumulado nos da positivo, por lo que podríamos decir que el periodo de recuperación está entre 1 a 2 años. Para calcular el tiempo exacto se usa la fórmula mostrada en el recuadro.
se suma el último periodo de flujo negativo, que es 1, con el valor absoluto de la proporción del último flujo negativo, entre el valor de flujo de caja del periodo siguiente, dándonos un valor de 1.87102, que equivale a un año, 10 meses y 14 días. Este valor es el tiempo para poder recuperar todo lo invertido al año cero. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, para el flujo financiero descontado se usa la misma mecánica que se está usando con la tasa COC para traer a valor presente los flujos y descontarlos. Con este flujo descontado se puede ver en qué punto se recupera la inversión. Calculando el periodo de recuperación con la misma fórmula de la lámina anterior nos da un valor de 1.71807, lo que significa que el tiempo para recuperar la inversión desde el lado de los inversionistas sería de un año, 8 meses con 19 días, ¿no? En el cuadro podemos ver la fórmula que hemos utilizado. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al análisis beneficio-costo, podemos apreciar en la parte superior la fórmula que hemos utilizado, ¿no? Dicho análisis tiene como objetivo poder comparar por cada sol de inversión cuánto se está obteniendo de beneficios. Analizando el beneficio económico nos da un valor de 2.58, lo cual quiere decir que por cada sol de inversión se está produciendo un beneficio adicional de 1.58 soles. Analizando el beneficio financiero nos da un valor de 2.85, lo que significa que por cada sol se está retornando un beneficio adicional de 1.85 soles. Estos valores indican la viabilidad económica y financiera. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los costos variables y fijos, para este punto se va a utilizar como monto las ventas totales en soles sin considerar el IGB. En estos montos ya se está descontando el margen del canal del 25%, ¿no? Dividiendo las ventas entre el total de unidades nos da el valor de venta promedio, que es de 6.95. Para calcular los costos variables se considera el costo de la materia prima total y los costos indirectos variables. Luego se divide el total de costos variables entre el número de unidades para hallar el costo variable unitario promedio. La diferencia entre el valor de venta y el costo variable unitario nos da el margen de contribución. Luego, lo que tenemos que hacer es listar todos los costos fijos, como es la mano de obra directa, los costos indirectos fijos, los gastos administrativos, los gastos de venta, la depreciación de activo, amortización de intangibles, amortización de gastos preoperativos. Y toda esta suma nos va a dar el costo fijo total, ¿no? Para calcular el punto de equilibrio se usa la fórmula de dividir los costos fijos entre el margen de contribución, dándonos el resultado en unidades. Por ejemplo, para el año 2029 se tiene el punto de equilibrio de 307.624 unidades, que significa el nivel en que los ingresos de una empresa cubren los gastos fijos y variables. Para calcular el valor en soles se multiplica el resultado por el valor de venta promedio, dando un resultado en el año 5 de 2.138.861 soles. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Bueno, en este caso también se realizó el mismo análisis para cada una de las presentaciones de la leche vegetal, ¿no? Acá podemos apreciar que la leche de quinoa y soya con chocolate nos da un valor de venta promedio de 6.99 soles. Considerando los costos variables, nos da el costo variable unitario promedio que oscila entre 2.48 hasta los 3.62. La diferencia de las ventas promedios y los costos variables unitarios nos da el margen de contribución. Con los costos fijos nos va a dar un punto de equilibrio de 75.530 unidades para el año 5, lo cual quiere decir que el punto en que los ingresos cubrirán los gastos fijos y variables está valorizado en 507.093 soles. Siguiente diapositiva, por favor.